enzima importante. ¿Cómo se llama? Enzima alfa 1 hidroxilasa. ¿Y qué es eso? Es la encargada de activar la vitamina D. La vitamina D viene de los rayos solares, viene de la dieta, pero si no se convierte en vitamina D3 activa, no sirve absolutamente para nada. En el hígado se convierte en calcidiol y en el riñón, gracias a esa enzima, se convierte en calcitriol, con 1,25 de hidróxido de calciferol, vitamina D3 activa, para captar el calcio que nosotros comemos. Entonces, miren qué bien, los riñones hacen de todo. Entonces, por eso que dijimos en el día de ayer, que los riñones reciben un flujo de sangre que es de aproximadamente 1260 cada minuto. O sea, eso representa aproximadamente entre un 20 a un 25% de la totalidad de la sangre, del gasto cardíaco. Entonces, son mucha sangre, tenemos aproximadamente 5 a 6 litros de sangre, y de esa, cada minuto al riñón le llega a eso. Pero ¿qué es lo que se filtra? Al riñón le llega un flujo de sangre, flujo plasmático renal. Recuérdense que la sangre está constituida por dos elementos. Una parte que son los elementos forma, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, proteínas, y la otra parte el plasma. ¿Qué cantidad de plasma tenemos? Tenemos generalmente el 55% de la sangre es plasma, aproximadamente 45% es el hematócrito. Por eso ustedes van a ver que el flujo plasmático renal es de aproximadamente 680 cc por minuto aproximadamente. Ese es el aproximado. Entonces, ¿qué sucede? Todo el plasma que le llega al riñón se filtra inmediatamente, ¿no? Se va a filtrar, ese plasma se filtra cada minuto aproximadamente el 20%. Entonces, por eso es que de ahí se saca que la tasa de filtración glomerular es de aproximadamente 120 o 125 cc por esa la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que nosotros medimos para ver si el paciente tiene la función renal normal o la tiene alterada, atendiendo a la creatinina. Es la sustancia más fidedigna para medir la función renal. Entonces, el doctor dijo ahorita que cada minuto se filtran 125 cc de plasma, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de minutos que tiene un día, que son 1440 minutos, eso es lo que le da que la tasa de filtración glomerular es 180.000 cc cada 24 horas. Entonces, eso es mucho plasma, mucha orina que se filtra. Entonces, ¿esos cuántos son? 180 litros en 24 horas. Ese es lo que se filtra. ¿Por qué yo no orino 180 litros? Porque se absorbe el 99%. El doctor lo dijo claramente. O sea que se eliminan el 1%. Por eso es que el individuo va a orinar aproximadamente 1,8 litros cada 24 horas. Entonces, ahí tenemos la formación de la orina. Pero te voy a decirle algo antes de cerrar. Aquí vamos con el otro tema. ¿Qué es la orina? Orina, lo mío. Es el resultado de lo que se filtra. Ahora, ¿pero quién es que filtra? El glomérulo. El glomérulo es el que filtra. Menos lo que se reabsorbe. ¿Quién es que reabsorbe? Los túbulos. Más lo que secreta. ¿Quién secreta los túbulos?
Por eso, la diabetes, uno de los primeros órganos que afecta es el riñón. La hipertensión afecta al riñón. Las enfermedades inmunológicas que afectan a los sanguíneos van a afectar al riñón. Entonces, vamos a ver, a cogerlo cuando el doctor lo dejó, con los doctores. Por aquí tenemos la linfnodona, emoción. Yo soy muy mal dibujante. El doctor dijo, tenemos aquí una arteriola. Esa arteria, la arteriola aferente, ¿ah?, que da lugar a los capilares, tubulares, etc. Y luego vamos a tener la arteriola eferente, es la que sale y va alrededor de los túbulos. ¿Okay? Entonces, el glomérulo es un gran filtro que evita que la sangre que entró por ahí, oye, por ahí entraron 1200 cc de sangre cada minuto. Pero esa sangre no se orina porque hay un filtro. Esa sangre sigue por ahí y se devuelve por ahí. Pero deja los tóxicos por ahí. ¿Con qué? Con el plasma. Porque el plasma sí se filtra. Pero de la totalidad del plasma no se va a filtrar todo, porque entonces los glóbulos rojos, ¿quién lo va a transportar? La plaqueta, ¿quién lo transporta? La proteína, ¿quién la transporta? Solamente el 20% del plasma que llega al riñón se va a filtrar cada minuto. Es la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué no pasa de este lado la sangre, las proteínas, las plaquetas? No pasan porque tenemos una primera capa de células endoteliales que tienen unos poros. ¿Quién tiene un rojo? El rojo o rosado, que no se nota la parte rosa. Entonces, unos poros pequeños que podrían dejar pasar, sí, se pasan, porque no tan pequeños, pueden pasar, dejan pasar toda el plasma, dejan pasar los electrolitos, cloro, sodio, potasio, calcio, magnesio, calcio, todo. Y algunas proteínas pueden pasar. Pero ese filtro es tan completo que luego viene otra capa más poderosa que se llama la membrana basal glomerular. La estoy dibujando así, yo soy un mal dibujante. Esa membrana basal glomerular que tiene tres capas, tres láminas, rara interna, rara externa y lámina densa, tres capas. Es fuerte. Tiene unos poros más pequeños que esta. O sea que por ahí no es verdad que cabe cualquier cosa. Unos poritos. Pero ¿qué sucede? Que esa membrana basal glomerular tiene una sustancia muy poderosa que se llama heparansulfato. Y tiene colágeno tipo 4 también. Muchísimas pendejadas. El heparansulfato tiene la particularidad de que le confiere carga negativa a la membrana basal glomerular. Y las proteínas tienen carga negativa. Entonces, aunque las proteínas lleguen a él, no van a poder pasar por ahí, porque las cargas iguales se repelen. Si yo tengo carga negativa, eso es un imán, pero si fuera un positivo y un negativo, pasará. Pero las dos cargas son negativas, por eso se rechazan. Entonces es imposible que la proteína pueda pasar por ahí. Pero por si acaso, tenemos una tercera capa, que son los denominados podocitos. Entonces ahí tenemos el número. Esos podocitos también tienen heparansulfato y no van a dejar que la proteína pase. Entonces, por eso cuando te va a un paciente que tiene proteína en la orina, vale miedo, vale. Eso que no es un problema serio de los riñones. Por eso es que la enfermedad renal crónica no es solamente medir la tasa de filtración glomerular, sino medir la tasa de filtración glomerular y el grado de albuminuria. Eso hay que saberlo obligado. Entonces, ¿qué ocurre?
resuelve el plasma con el sodio, cloro, potasio, glucosa, aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos se filtran. Y entonces, en el túbulo contorneado proximal, ese es mágico casi, qué emoción, ese es mágico, pero cuántas emociones tampoco tiene. ¿Por qué? Porque ese túbulo contorneado distal, proximal, reabsorbe una gran cantidad de sustancias. Wow, ya la autora dijo eso, es muy bonito, qué emoción. O sea que por ahí se va a reabsorber y vuelve a través de los, porque ese capilar peritubular va por ahí entrando electrones y agarra todo lo que se ha reabsorbido. Dice la autora que aproximadamente el 65% de todo el agua que se ha filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Del sodio y cloro, aproximadamente el 25% que sale ahí alrededor del magnesio se resuelve ahí. El mineral que menos se resuelve ahí en el duro es el magnesio. El calcio, el fósforo, se resuelve el 100% de la glucosa. O sea, cuando tú eres el tigre tiene glucosuria, tiene problemas, ¿verdad? Es un transportador de glucosa tipo 1 y tipo 2. No es posible también que tenga un daño en la célula del túbulo contorneado proximal, no tiene que ser diabético. Ah, qué emoción. Entonces, se reabsorbe, y lo digo aproximadamente el 90% del bicarbonato, 100% de los aminoácidos. Miren, que eso trabaja genial. Pero no se reabsorbe la creatinina. O sea, miren la cosa. La creatinina se filtra libremente por el glomérulo, pero no se reabsorbe. O sea, que todo lo que está activado para la orina, el 90% de la creatinina se elimina por filtración glomerular. Y el 10%, porque la forma no trabaja. El ácido úrico se reabsorbe y luego se secreta. Mira que vaya, el ácido úrico es un hijo de puta. Porque el primero se reabsorbe para ahí mismo secretarse, otro es una archipiélago. Entonces, el 10% de la creatinina se elimina por secreción tubular. Yo no sé cómo. Pero bueno, se elimina ahí. La urea, el 50% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, por eso los nefrólogos generalmente no le damos tanta importancia a la urea, a no ser que sea en caso de insuficiencia aguda. Pero todos los medicamentos que nosotros nos ponen, que comemos, que nos tomamos y todo lo que nos inyectan, están unidos a proteínas, por tanto no se eliminan por filtración, sino por secreción tubular. Por ahí van. Cuando usted le pone furosemida a un paciente, pues por ahí ella entra a llegar a la lesión. No, porque la furosemida, todos los medicamentos van unidos a proteínas. Entonces la proteína viene por aquí y la suelta. ¡Pum! La suelta. ¿Qué vaina? Eso sí es raro, ¿verdad? Entonces miren, aquí hemos hecho ya tres procesos. Filtración, entonces ocurre reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal. Entonces luego tenemos, porque ya yo dijeron dos cosas, coño me pasé. Entonces, en el asa de Henle, asa delgada, que es descendente, solamente hay reabsorción de agua hacia los ojos. Porque ahí hay unas células importantes llamadas apoporinas, y entonces solamente reabsorben agua. Entonces, tenemos miau aquí. Entonces el miau aquí está en parte y parte, pero entonces aquí le sacamos mucha agua. Entonces, ¿cómo está el miau ahí? ¿Concentrado o diluido? Concentrado. Muy concentrado. Entonces, por eso es que hay en la médula se va a tener una osmolaridad urinaria de hasta 1200 milimoles por kilogramo. Pero luego, en la medida en que va ascendiendo, se va perdiendo esa capacidad de solamente reabsorber agua. Entonces también va reabsorbiendo sodio y urea y todas esas cosas. Pero cuando llega en el asa gruesa de Henle, que es un cotransportador que se llama 2-cloro, sodio y potasio, ya ahí no se reabsorbe agua, para nada. Por eso se le llama porción de dilución, porque aquí no se reabsorbe agua, sino
sodio, cloro, potasio, calcio, y se le absorbe aproximadamente el 65% del magnesio en esa parte. Y ahí es que actúan los diuréticos de asa, en el asa gruesa de Henle, bloqueando precisamente ese cotransportador. Y por eso los pacientes que dan diuréticos de asa pueden tener una hipomagnesemia, porque va a eliminar mucho magnesio. ¿No? Luego ya tenemos lo que al doctor le gusta, qué emoción, el doctor está emocionado. Túbulo contorneado distal, pero miren esto aquí, rojo. Son unas células muy especiales que se llaman las células de la mácula densa. Wow, pero cuánta emoción. Las células de la mácula densa son sensibles ¿a qué? Al sodio. Al sodio. O sea, si yo soy diabético, el cotransportador sodio-glucosa, tipo 1 y tipo 2, absorbe mucha glucosa junto con sodio. Y entonces, aquí en el paciente diabético descompensado me va a llegar poco sodio. Si me llega poco sodio, ¿qué ocurre? Las células de la mácula densa activan las células granulosas. El doctor lo dijo muy bonito, yo estaba teniendo el aparato intracelular para que disparen el sistema renal de aldosterona. Entonces te van a ver que el paciente va a retener sodio, va a aumentar la presión. Igual que si a un paciente le decimos coma sin sal. Si come sin sal, le va a llegar poco sodio a la mácula densa y se le va a subir la presión. ¿Qué vaina? Y el cardiólogo dice coma sin sal. Y entonces nosotros decimos a un paciente con la presión altísima, con un sodio en centro del coño. Yo le digo, doña, coma con sal. Sí, porque si no se le sube la presión. ¿Qué vaina? Claro que no van a comer en exceso de sal. Entonces, el túbulo contorneado distal, importante, hay un cotransportador llamado clorosodio, que es igual que el potasio. Ahora, se me olvidó decirle que ahí ocurre la reabsorción de aproximadamente el 20 a 25% del sodio, del cloro, del potasio. Y aquí, dijeron los médicos, depende mucho de las hormonas, la PTH, la ADH y el péptido natriurético atrial. Eso depende de cómo yo tenga mi osmolaridad plasmática. ¿Qué ocurre normalmente aquí? Reabsorción de aproximadamente el 10% del cloro y del sodio que se ha filtrado. Igualmente el calcio. Pero la reabsorción del calcio depende de qué? De los niveles de PTH. Y los niveles de PTH se activan o inactivan dependiendo de cómo yo tenga el calcio en sangre. Si el calcio está bajo, la PTH sube y hace que se reabsorba todo el calcio por ahí para yo no orinar calcio. Entonces así es la cosa. Entonces, ¿qué sucede? En el túbulo contorneado distal, en la segunda parte, tenemos dos tipos de células que los doctores presentaron muy bien, que son las denominadas células principales y células intercalares o intercaladas. Vamos a ver, células principales y células intercalares o intercaladas. ¿Quién actúa en las células principales? La aldosterona y la ADH. Depende de cómo yo tenga mucha agua, poca agua, mucho sodio, poco sodio. La ADH, la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Se activa para abrir el canal del sodio, normalmente, y reabsorbe sodio, pero saca potasio, ¿vale? Entonces, si la aldosterona sube mucho, ¿qué hace? Retiene mucho sodio, provoca hipernatremia y provoca hipertensión. ¿Qué hacen las células intercalares? Retienen potasio y eliminan ion hidrógeno o bicarbonato, dependiendo de que tenga acidosis o alcalosis. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, en la primera parte del túbulo contorneado distal actúan los diuréticos tiacídicos. En la segunda parte, en el túbulo colector, actúan los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, también, igual, la hormona vasopresina
tengo sed, tengo mucha sal. La vasopresina activa las apoporinas en las células principales. ¿Para qué? ¿Para retener sodio? No. Para retener agua. La vasopresina, hormona antidiurética, lo que hacen eso básicamente retienen agua, no sodio. Entonces eso es lo que ellas quieren, básicamente. Y cuando yo tengo mucha agua y sodio, que estoy sobrecargado de volumen, se activa el péptido antidiurético atrial, que lo que va a hacer es que va a provocar que el paciente orine agua y sodio en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces usted ve cómo tiene el ProBNP altísimo y cosas. Ok, entonces aquí ya yo tengo orina y agua, donde aproximadamente el 97% de la orina es agua y el otro porcentaje, el 3%, son todas esas sustancias que hay tóxicos. El sodio, el exceso de sodio, cloro, potasio, calcio, la urea, la creatinina, fenoles, indoles, enzimas, pendejones. Todavía se sabe qué cuerpo es. Pero todas esas cosas están ahí, muchísima pendejada, hay de todo ahí. Entonces yo tengo mi ano, pipí, ahorita, ¿sabes?